El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores para su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia sabe y es consciente de ello, que debe pasar por una purificación muy grande. De hecho, la Iglesia sabe que para poder llegar a la resurrección es necesaria la prueba, es necesaria la tribulación, son necesarios los sufrimientos. ¿De dónde le viene a la Iglesia esta conciencia que siempre nos ha enseñado a nosotros los cristianos católicos? Le viene de la misma historia de la salvación, de la misma revelación bíblica, cuando ella ve en el acontecimiento salvífico que Dios realiza con su pueblo, todo el camino purificador al que Dios sometía al pueblo antes de manifestarse a él. Hoy, por ejemplo, Isaías está dando unos mensajes de consuelo y de esperanza para quienes han sufrido el acrisolamiento de la prueba por mantenerse fieles al Señor, por permanecer fieles a su palabra. Y es que es apenas normal que cuando alguien quiere ser fiel al Señor, que cuando alguien quiere mantenerse de manera leal ante su palabra, obediente a su voluntad, es normal que para poder experimentar la manifestación gloriosa del Señor tanto en su corazón, en su vida interior, pero también de manera externa, tenga que ser purificado. Por eso cuando Dios prometió al pueblo la tierra y prometió la libertad después de esa esclavitud opresora que vivía en Egipto, lo llevó al desierto del Sinaí y lo puso a caminar 40 años. Uno se pone a mirar dentro de una lógica normal el tránsito que debía hacer el pueblo de Egipto hacia la tierra de Canaán, y es un tramo muy corto. Y uno dice: ¿y por qué Dios hizo bajar al pueblo por el desierto del Sinaí? Lo puso a hacer un recorrido muchísimo más largo, porque necesitaba probarlo, porque necesitaba doblegar su egoísmo, porque necesitaba derribarlo de su altura. En pocas palabras, necesitaba purificarlo. Nos estamos acercando a una fiesta hermosísima que es el nacimiento del Señor,
y para poder contemplar al Rey de la Gloria, al Rey que se acerca, para poder contemplar al Mesías y disfrutar de su presencia, hace falta mucho abajamiento. Precisamente porque el niño va a estar en un pesebre, va a estar muy bajo, va a estar en unos niveles materiales sobrios, y eso necesita purificación del corazón. Y por eso el Adviento nos está llamando precisamente a eso, a dejarnos llevar por la guía del Señor en este camino de purificación. ¿Y quién va a contemplar la luz, la gracia del Señor el 24 de diciembre en la noche? El que más se haya sabido humillar, el que más se haya sabido abajar, pero no delante de los hombres, sino delante de Dios. El que se haya sabido postrar delante del Señor para pedirle purificación, para pedirle ayuda. Y por eso el Salmo hoy bellamente nos está recordando que son felices los que esperan esta purificación en el Señor. Porque podemos caer en la tentación de otro tipo de purificación. Podemos caer en la tentación de otro tipo de humillación. ¿Cuál humillación? ¿Cuál purificación? La purificación que venga de las alabanzas humanas. Humillarnos delante de los hombres para que sean ellos los que nos ensalcen. Y entonces si hacemos eso, caemos en esa gran tentación y distracción de buscar solo las glorias humanas y no buscar la gloria del Señor. Por eso en este tiempo de Adviento tan precioso que hoy el Señor nos permite vivir, nos permite celebrar, nos permite contemplar, pero también a través de Él nos permite experimentar esa cercanía que está por realizarse, esa presencia que está por manifestarse de su consuelo y de su liberación, tiene que ser un tiempo muy aprovechado por nosotros los cristianos. No para andar buscando esperanza humana, no para estar buscando los consuelos humanos, las libertades humanas, los amores humanos, sino para estar buscándolo todo en el Señor. Este tiempo precioso de Adviento está casi que atrayendo nuestro corazón con una fuerza sobrenatural para que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestro corazón y todo nuestro ser solamente en el Señor, toda nuestra esperanza en Él. Este es un tiempo para alimentar mucho la virtud de la esperanza, porque este tiempo de Adviento nos está sacudiendo y nos está diciendo que a quien debemos buscar, en quien debemos esperar la libertad, en quien debemos esperar la restauración, en quien debemos esperar la paz, la luz, es en el Señor, en nadie más. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos advierte, hablando ya al final de sus capítulos, de una renovación que se acerca no solamente para la Iglesia, sino para el mundo. Una renovación y una restauración de toda la creación que ya está decretada por el Señor. Y el tiempo de Adviento nos coloca también en esa tensión, en esa expectativa de pedirle al Señor que venga y restaure las naciones, que venga y restaure a la Iglesia, que venga Él mismo y lo transforme todo, porque solamente el Señor puede lograr esa restauración y Él tiene prometida esa restauración. Mientras la gente hoy sigue apostatando de la verdad y se sigue entregando en manos de los hombres, esperando la paz, esperando la unidad, esperando la luz, esperando la libertad de promesas humanas, y eso implica una apostasía de la verdad, eso implica apostasía del Señor, eso implica apostasía de la fe cristiana, eso implica apostasía de la esperanza cristiana, eso implica apostasía del amor cristiano, mientras hoy dentro de la Iglesia hay más y más católicos que se siguen vendiendo
La liturgia de este tiempo de Adviento nos está diciendo a todos nosotros: cuidado, velen, estén pendientes, porque solamente el Señor es el que va a traer la paz, es el que va a traer la unidad, es el que va a traer la restauración. Por eso nosotros tenemos que centrarnos en la misma liturgia de la palabra que nos trae este tiempo de Adviento. Los profetas, sobre todo el profeta Isaías, nos está diciendo: clamen al Señor, búsquelo a Él, porque todos los que lloran y claman delante de Él serán escuchados. Todos van a ser atendidos, todos van a ser guiados. Hoy el Salmo nos dice que dichoso el hombre que espera en el Señor, porque el único que sana los corazones destrozados y que venda sus heridas es el Señor. Y es tanto su poder y el conocimiento de cada cosa y de cada detalle y de cada situación, que el Señor cuenta el número de las estrellas y a cada una le tiene nombre. Si eso es con las estrellas, ¿qué no será con nosotros que somos sus hijos? Y por eso nosotros tenemos que centrarnos en ese poder que se manifiesta todos los días en la Eucaristía, que se manifiesta todos los días en la palabra del Señor, que se manifiesta todos los días en el sagrario, que se nos manifiesta a través de la liturgia, que se nos manifiesta a través de la iglesia, que se nos manifiesta a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, y tenemos que centrarnos solamente en Él. Ya lo vemos actuando en el Evangelio, que vio a la multitud y se compadeció de ella, porque andaba abatida y descarriada como oveja que no tiene pastor. Y por eso reviste de autoridad a sus apóstoles y les daba autoridad y poder para someter demonios, para curar enfermedades, para sanar leprosos. Y ese poder que Dios le dio a los apóstoles nos viene a todos los bautizados a través de los sacramentos. A nosotros se nos comunica esa misma fuerza poderosa que recibieron los apóstoles por la transmisión del Espíritu Santo, y la comunicación del Espíritu Santo llega a cada bautizado solo a través de los sacramentos y de una manera plena en la Eucaristía. Se renueva esa gracia pentecostal que recibimos en el bautismo por la transmisión apostólica. Se nos renueva esa plenitud del Espíritu Santo que recibimos por la transmisión de la sucesión apostólica en el sacramento de la confirmación, todos los días en la Eucaristía. Y se nos renueva cada vez que nosotros cogemos la Biblia con fe para escuchar la palabra del Señor. Y se nos renueva todos los días cuando nosotros venimos al sagrario y nos ponemos delante del Señor para que Él nos guíe, nos ilumine y nos lleve. Y ahí se experimenta la gloria y el poder de nuestro Dios. Y ahí experimentamos ese poder para curar, para someter demonios, para someter enfermedades, para someter incluso las fuerzas de la naturaleza, para someter cualquier tribulación, para someter cualquier amenaza. Todo bautizado ha recibido esta gracia, y todo bautizado tiene en estos momentos la oportunidad de renovar esa gracia en el sacramento de la Eucaristía y en cada uno de los sacramentos. Mientras la gente hoy anda embolatada, confundida, desorientada, buscando al Señor en otros lados y esperándolo por otros lados, nosotros los cristianos tenemos la certeza de que su manifestación se da todos los días en la Eucaristía. Mientras hoy andan muchos católicos confundidos, buscando almas para salvar almas y creyendo que las almas se ganan a punto de proselitismo, incluso a veces a través de la coerción, de la obligación, mientras muchos católicos hoy están engañados, perdidos,
Creyendo que las almas se ganan así, los cristianos venimos a la Eucaristía y creemos que la auténtica salvación ocurre a través de los sacramentos y sobre todo ocurre por la acción obediente del Señor que se entrega todos los días en la Eucaristía. Esa es la certeza de nosotros los católicos. Esa es la certeza de nosotros los cristianos. La certeza es el Señor, la certeza es su palabra, la certeza es su presencia en medio de nosotros. Por eso nosotros no podemos vacilar en un tiempo de tanta desorientación y de tanta confusión. Lo que vive hoy nuestra Iglesia Católica es espantoso, es aterrador, pero no debe asustarnos ni preocuparnos. El libro del Apocalipsis claramente nos dice que se pervirtió la tercera parte tanto de las estrellas como del pasto. ¿Qué significa eso? Que es engañada la tercera parte. ¿Y cuánto es la tercera parte de una totalidad? La mayoría. Leíamos estos días, por ejemplo, en el Evangelio, antes de empezar este tiempo de Adviento, cómo nos presentaba, creo que era San Mateo, San Lucas, no recuerdo, a 10 leprosos. Los 10 suplicaron al Señor una bendición. Los 10 recibieron del Señor la bendición de la curación, pero solamente uno de los 10 se devolvió a dar gracias. A nosotros no nos debe preocupar ni angustiar de que la mayoría se esté yendo por el lado que no es y que esté predicando a un Cristo que no es, que esté anunciando un evangelio que no es, que esté anunciando una Trinidad que no es. A nosotros no nos debe angustiar lo que pasó y puso con los pelos de punta más de un católico, lo perturbó y le quitó la paz. El sínodo que acaba de ocurrir, el sínodo de la sinodalidad y las propuestas que habían y que se siguen gestando, porque eso no muere, es un espíritu. Lo más grave no es que se aprueben unas conclusiones legales, formales, jurídicas, eclesiásticas. Lo más grave es que eso ya está aprobado en el corazón de muchos católicos. Pero la gente cree, los católicos tontos y ciegos, creen que el gran problema es cuando en un documento legalicen eso. Eso no es tan grave para la fe católica. Es más grave cuando un católico aprueba eso en el corazón. Porque eso es apostasía pura e inmediatamente, ipso facto, hay actos. Hay actos que se realizan dentro de la iglesia e inmediatamente, instantáneamente colocan a la persona en estado de excomunión, sin que el Papa tenga que excomulgarla, sin que un obispo tenga que excomulgarla, sin que un sacerdote tenga que excomulgarla. Por ejemplo, el pecado mortal. El pecado mortal pone a la persona inmediatamente en un estado de excomunión con Dios, con la iglesia, con todo. Y no tiene que aparecer el Papa y decir, es que está, no, es ipso facto. Hay delitos, por ejemplo, que el derecho canónico sabe que no tiene que hacerles proceso, porque en el acto mismo la persona queda excomulgada oficialmente de la iglesia. La comunión nuestra con el cielo, la comunión nuestra con la iglesia es una comunión espiritual. No es que se tengan que ver, no, eso es de adentro. Y lo grave es cuando este tipo de errores se aceptan interiormente. Eso es muy grave. Eso es gravísimo. Que haya sacerdotes convencidos de cosas erróneas en el campo de la moral, que haya católicos convencidos de cosas erróneas en el campo de la moral sexual, que haya obispos, cardenales convencidos, eso es gravísimo. Eso es muy grave. Y muchos católicos tontamente preocupados por lo que pueda suceder en un sínodo,
pero no les preocupa que muchos ya en la práctica estén realizando esto. Eso es grave, eso es dañino, eso es perverso. ¿Por qué termina cayendo un corazón en esto? Porque se pierde la comunión con el Señor. Cuando uno comienza a poner la esperanza, no en el Señor, sino en los hombres, uno termina pervirtiéndose. Cuando nuestra alegría depende de lo que los hombres puedan realizar por nosotros y no el Señor, terminaremos pervirtiéndonos. Porque ese será el resultado axiomático de la operación matemática. No será otro. Cuando uno pone su esperanza en el Señor, como dice hoy el profeta Isaías, recibirá la lluvia que el Señor derramará. Recibirá el cumplimiento de las promesas del Señor. Pero hoy muchos católicos se han vendido ya. Y por eso nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Cuando el Señor le habla a las 7 iglesias del Apocalipsis, de las 7 iglesias, en vida del apóstol San Juan, estaba palpable la era apostólica, la predicación apostólica. Y el Señor coge a las 7 iglesias, que es la extensión universal de la Iglesia Católica, y les dice: conozco tu conducta, a todas. Conozco tu conducta, delante de mí no te puedes esconder. Has hecho bien esto, has hecho bien esto otro, te has comportado bien en esto, pero tengo algo contra ti. Y solo 2 iglesias de las 7 en plena era apostólica, en vida del apóstol San Juan, tenían el evangelio ahí palpable. Solo 2 iglesias de las 7 habían permanecido fieles. Las otras 5 ya se habían dejado contagiar. La mayoría. Y a nosotros nos va a asustar, los católicos, que hoy gran parte del catolicismo esté pervertido, porque así es. En Colombia lo vimos, pero la gente no quiere aceptar esto. Que los católicos acepten el matrimonio igualitario, eso es horrendo, espantoso. Y que no solo lo acepten, sino que lo promuevan como algo bueno, como algo lícito. Eso es espantoso. Y eso que el Señor a las iglesias del Apocalipsis a una le dice: toleras, solamente me dice: toleras a los nicolaitas. Solamente porque los toleraba. ¿Qué nos dirá hoy a nosotros los católicos que aceptamos y promulgamos y nos damos la mano con tantas perversiones? San Pablo lo dice claramente en la carta a los Corintios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero nosotros no hemos entendido que el tesoro, la perla preciosa que debemos cuidar, está dentro de nosotros. Y en realidad son 3 perlas preciosas que se nos dieron en el bautismo y podemos perderlas: la fe, la esperanza y la caridad. Y esos 3 tesoros se pueden pervertir, porque la esperanza de un cristiano puede estar orientada no al Señor y a esperarlo todo de Él, sino de lo que le pueda dar un partido político, de lo que le pueda dar un congresista, un senador, un presidente, de lo que le pueda dar alguien que tiene plata, alguien que tiene dinero, de lo que pueda dar una persona que supuestamente es católica y no del Señor. Y esa esperanza está pervertida. La Constitución dogmática Lumen Gentium nos advierte a nosotros de que la restauración del mundo, la transformación del mundo que está decretada, la realizará el Señor. A Colombia no la va a salvar ningún partido político, ni a ningún país la va a salvar ningún partido político. Que se olviden de eso.
y un católico que oriente su esperanza a eso, a creer que Colombia va a ser salvada por un partido político, esa persona ya tiene desvirtuada la esperanza. Ese tesoro precioso de la esperanza ya está desvirtuado. La política es un instrumento. Bueno, cuando se realiza de la manera correcta, no es más que un instrumento. ¿Sí? Cuando una persona cree, por eso hay tanto católico y resentido con el Papa. ¿Por qué? Porque creen, la esperanza que ellos tienen es muy pobre. No es esperanza cristiana, es muy pobre. Porque creen que la iglesia depende del Papa. Y esa no es una esperanza cristiana ni católica. Porque la iglesia no depende del Papa. Tanto que la iglesia ha tenido más de 200 papas. Y estuvo uno y se murió el otro y la iglesia, no ha pasado nada. La iglesia sigue viva, porque a la iglesia la sostiene el Señor. Y por eso hay católicos que están resentidos con el Papa, envenenados. El Papa es un hombre a quien Dios ha puesto al frente de la iglesia, con debilidades, con fragilidades, por quien oramos todos los días, porque igual que nosotros, él necesita ser confirmado en la fe. Y eso viene a través de un proceso de purificación. Todos los días en la plegaria eucarística oramos por el Papa. Y le pedimos al Señor que lo confirme en la fe. Porque el Papa también puede desvanecer, sí. También hay papas que han desvanecido. Hay papas que han claudicado. Y la iglesia sigue viva. Viva, más viva que nunca. Por eso a nosotros no se nos puede embolatar el sentido de la esperanza cristiana, porque dependemos del Señor, la iglesia es del Señor, y cuando celebramos el sacramento de la Eucaristía los católicos estamos felices, plenamente felices, porque la Eucaristía nos dice: aquí está nuestro pastor, aquí está la cabeza de la iglesia, aquí está el ejemplo de la iglesia. Cuando los católicos ponen su confianza en el sistema económico, en una empresa, en que les vaya bien económicamente, ponen su confianza en las habilidades intelectuales de un sacerdote, de un teólogo, de un predicador, porque conoce mucho, porque ha estudiado mucho. Cuando pone su confianza en las pericias de gente que sabe gestionar dentro de la iglesia y hacer proyectos y obtener mucha gestión material y económica. Cuando un católico pone su confianza en eso, ya esa confianza está desorientada, va para donde no es. La Lumen Gentium, cuando nos habla del índole escatológico de la iglesia, nos dice que la restauración la llevará a cabo Cristo, no la plata. ¿Sí? Gracias a Dios nosotros no dependemos del sistema económico. ¿Sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios el corazón de los cristianos es muy libre para eso. Cuando los cristianos orientamos el amor hacia el mal menor, hacia el error, porque hay que tener caridad, porque no importa, con tal de que amemos, porque es lo que nos pide Dios, que amemos, aceptemos todos los errores, pecados, maldades. Cuando el cristiano católico hace eso, ya esa virtud ya no es virtud, ¿sí? Ya eso está desorientado. Y nosotros tenemos que cuidar esas perlas preciosas, no dejarlas contagiar, porque lo que nos dicen que hoy es amor dentro de la iglesia no es amor. Lo que nos dicen que es fe no es fe dentro de la iglesia. Y digo porque hoy muchos, y dice el libro del Apocalipsis, vayan, lean la tercera parte. Y el catecismo no duda en decir que esto va a manifestar que la fe será probada y que esto mostrará el misterio de la iniquidad bajo una persecución que se va desatando contra los cristianos que quieren ser fieles
de parte de sus mismos hermanos cristianos. Y no tenemos por qué escandalizarnos, ¿sí? El Señor dijo, los llevarán a las sinagogas, ¿sí? ¿A dónde nos van a llevar? A los mismos tribunales católicos, a las mismas autoridades religiosas. La sinagoga era la autoridad religiosa. Los llevarán ante los reyes. Que hoy lleven a un sacerdote fiel ante un obispo y el obispo pueda expulsarlo, eso se da. Y puede expulsarlo injustamente. Al Padre Pío, pues injustamente no le hicieron todo un proceso y le inventaron, y venía de la Santa Sede ese proceso. Venía de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y no lo suspendieron, le prohibieron celebrar públicamente al Padre Pío y a varios santos. Eso no debe aterrorizar a nadie, ni asustar a nadie, al contrario. Eso tiene que llenar de alegría. ¿Cómo hay católicos que se llenan de tristeza? Mire, es que al padre lo suspendieron injustamente. Pobrecito, pobrecito no, bienaventurado ese padre. Si fue injustamente dicho, no, pues ese padre estar feliz, pleno, y quienes están a su alrededor más plenos todavía. Pues a Cristo no le hicieron un proceso injusto. ¿Qué quiere decir? Que se parece más al Señor. Pero cuando un sacerdote comienza a ponerse como víctima, es que fueron, no, este ya no está viviendo ni en la esperanza, ni en la fe, ni en el amor cristiano. Olvídense de eso. Ese está buscando, tiene su esperanza en los hombres, tiene su esperanza, su amor en los hombres. Es que me han perseguido mucho. Pues es que eso es normal, ¿sí? Pues Jesús no nos dijo en el Evangelio que nos van a perseguir, que estén contentos. Imagínense, yo el padre Omar, dejar de hacer porque hay gente que está fastidiada. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sí? Pues por algo estarán fastidiados, incómodos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? A mí me denuncian, no, mejor dicho, ¿qué hacemos? Pues ese es el camino cristiano. A mí me sirve para purificación porque yo necesito purificar mucho. Y gracias a Dios existen esas personas dentro de la iglesia. Gracias a Dios porque nos hacen un bien muy grande. Que a nosotros los hijos del Fiat, a las hijas o los hijos del Fiat, la gente hable, despotrique, diga, pues eso es una bendición muy grande. Eso a nosotros nos tiene por qué atormentar y mucho menos intimidarnos para igualarnos, ¿sí?, a quienes no van por donde no es. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Al fin de cuentas, eso hace parte de la vida cristiana. Una vida cristiana vivida en fidelidad al Señor es una vida que vive apoyada solamente del Señor. Imagínese uno dependiendo como sacerdote o como religioso de las aceptaciones humanas. De que lo acepten estos fieles, de que estos lo acepten, de que lo acepten estos sacerdotes, lo acepten estos otros, de que lo acepten estos religiosos. Imagínese uno dependiendo de eso, ¿cómo se le vuelve la vida a uno? Un infierno. Un infierno. ¿Sí? Eso está como cuando alguien va y le pide a un pobre mendigo que no ha comido durante todo el día, está a las 6 de la tarde, no ha probado bocado, y está suplicando y llorando que le den pan, y llega otro llorando más fuerte, deme usted, pidiéndole pan al que no tiene. Imagínese uno en la vida cristiana, en la vida religiosa sacerdotal, dependiendo de otros que están más hambrientos que uno, ¿sí? De necesitados, porque en la vida cristiana, en la iglesia, andamos juntos el hambre y la necesidad. Y todos los cristianos, no, Jesús ahí lo ve, la multitud se compadeció de ellos porque estaban abatidos como ovejas que no tienen pastor. Eso es como cuando uno le pide a un palo de aguacates que le dé naranjas, ¿sí? Y va todos los días y le pega el palo de aguacate, déme naranjas, ¿sí? Los cristianos tenemos nuestra fuente de sustento en el Señor, en su palabra, en los sacramentos y en la Eucaristía. No nos dejemos embolatar.
Este tiempo de Adviento es hermoso porque todo nuestro consuelo, nuestra paz y nuestra alegría la encontramos en el Señor. Y quien no la esté encontrando en el Señor y no la encuentra en el Señor está muy mal. Rápido, todos tenemos que ver procesos de conversión, esa es la conversión, volver al Señor, porque de nadie más nos va a venir el consuelo. Olvidémonos de eso. No seamos tontos. Llamémonos todos a ver si nos consolamos entre todos. No, el consuelo nos viene del Señor. Y cuando nosotros buscamos el consuelo en el Señor, espontáneamente, sin buscarlo, sin proyectarlo, de manera espontánea, seremos un consuelo para los demás. Estos días me decía mi mamá, mijito, yo como no me preocupo ya por usted, si no me llaman, si no lo puedo ver, si no, porque yo sé que usted está en las mejores manos y eso a mí me hace feliz. A ella le hace feliz que yo esté con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una esperanza bien fundada, ¿sí? No desordenada, ¿sí? Entonces, es eso, nosotros tenemos que cimentar nuestra esperanza en el Señor, porque es el único que nos va a salvar a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.